Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Sergio Rodríguez ha tenido nuevamente la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar no solamente de un campo de su pericia específica, sino además de la amenaza terrible que está pendiente sobre su patria, Venezuela. La patria grande en general, pero su patria chica, Venezuela. Muchas gracias, Sergio. Bienvenido. Saludos, Pedro. Muchas gracias por esta nueva invitación. Siempre es un agrado participar junto a ti, conversar contigo, con las personas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Bueno, mira, justamente la audiencia, sobre todo acá en Ecuador, que estamos a vísperas de un proceso electoral terrible que dejaría embargando el país a los intereses de un sector oligárquico prácticamente somocista, vos que estuviste combatiendo en Nicaragua en contra de Somoza. Están queriendo acá de armar una nueva experiencia somocista con la dictadura de Noboa en esta consulta electoral. Y a nivel de los compañeros, de las compañeras, no solamente de la militancia social, sino también de la academia, hay muchísima desinformación, una serie de líneas cruzadas, sobre todo que vienen de la progresía, en torno a lo que está pasando en Venezuela y en torno a lo que podrían ser las intenciones de Trump con esta agresión que está desplegando. ¿Por qué no empezamos por lo básico? Es decir, ¿cuál es tu visión general de lo que está intentando hacer Trump en Venezuela y qué es lo que eso significa para Venezuela, para el proceso venezolano? Sí, mira, Pedro, yo creo que para mirar lo que está ocurriendo en Venezuela, creo que tenemos que considerar, hay muchos factores, pero creo que hay que considerar tres, básicamente. El primero tiene que ver con la dinámica internacional, con la dinámica global. O sea, lo que está ocurriendo en Venezuela no es distinto de lo que está ocurriendo con características diferentes en Sudán o en Ucrania o en el Asia Occidental o esto que tú relatas de lo que de Ecuador o lo que pasó en las elecciones recientes en Argentina o la conflictividad en los mares del sur de la China meridional. Es decir, estamos viviendo en un planeta en conflicto. Hay 15 guerras activas en África y 56 en todo el mundo, entre guerras y conflictos bélicos de diferentes tipos. O sea, el mundo no está viviendo una situación de paz, de tranquilidad. Los recursos no se están utilizando en la cooperación, en la solución de mejoramiento de los problemas de la humanidad. Y esto es expresión de un mundo, de un sistema internacional en crisis, de un modelo capitalista en crisis que trata de sobrevivir con los instrumentos que tiene, y los instrumentos que tiene cada vez son menos, y en esa medida tiene que recurrir a la violencia, a la amenaza, al chantaje, a la guerra, a la invasión, etcétera, etcétera. O sea, lo que estamos viendo en el Caribe no es distinto de lo que ocurre en otros lugares del planeta. A nosotros que lo vivimos en primera persona y cotidianamente nos afecta directamente en nuestro diario vivir. Pero creo que un primer problema es que caemos en un problema si lo queremos analizar al margen de la conflictividad global. Somos parte de un mundo en conflicto, de un mundo donde los pueblos comienzan a despertar, de un mundo que se plantea reorganizarse de otra manera, de una manera que dé más espacio a la justicia, a la equidad y a otros valores que la humanidad ha conquistado en siglos de lucha. Entonces ese es un primer factor que hay que analizarlo. Un segundo factor tiene que ver con que como nunca antes la problemática interna de Estados Unidos influye sobre lo que está ocurriendo en el mundo y en particular sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Hoy no existe en Estados Unidos una administración única, homogénea, cohesionada, sino que son grupos de interés que se han fusionado en torno a Trump porque necesitan a Trump para llevar adelante sus intereses y Trump los necesita a ellos
para llevar adelante su proyecto. Entonces, hoy tenemos intereses tan disímiles como los de los republicanos, que están en el gobierno, evidentemente, pero también hay demócratas dentro del gobierno. Kennedy, el secretario de Salud, es demócrata. Tulsi Gabbard, la secretaria de Inteligencia, es demócrata. Entonces también están los demócratas. Pero también están los MAGA, los Make America Great Again, que es este grupo ideológico mucho más cercano a Trump y que lo único que le interesa poco la política exterior, porque lo que le interesa es el engrandecimiento de Estados Unidos y le parece que utilizar recursos en el exterior es innecesario y es una pérdida de tiempo y de dinero y en ese sentido apuestan a la negociación como forma de solucionar los conflictos para volcar todo el esfuerzo de la administración hacia el interior. Están los neoconservadores, que todo lo contrario, los neoconservadores se asumen como una nueva cruzada ideológica en contra del comunismo, que así como en el siglo XX se llamaba la Unión Soviética, hoy se llama Partido Comunista de China, pero el grupo neoconservador que ha establecido una alianza con el lobby cubano-americano se proponen introducir a Estados Unidos en una nueva guerra fría ideológica que semeje a la que hubo en el siglo XX. Otro grupo que participa son los multimillonarios, que tienen otros intereses. Su interés básicamente el de la maximización de ganancias, y en función de eso influyen sobre Trump. Están los amigos y los familiares de Trump, que son un grupo de interés en torno a él, que también tienen intereses particulares. El hijo de Trump, de 18 años creo, ya es millonario solamente porque su papá dice, vamos a establecer un acuerdo con China, entonces bajan los precios de las acciones, compra acciones, y al otro dice, vamos a una confrontación con China, entonces sube las acciones, y este muchachito bobo está ganando millones solamente con el discurso de su papá. O sea, tienen también intereses. Todos estos grupos confluyen dentro de la administración de Estados Unidos. Y a eso tienes que sumarle el Estado profundo, las Fuerzas Armadas, la comunidad de inteligencia, Wall Street, los medios de comunicación, el complejo militar industrial, la industria farmacéutica, las transnacionales energéticas y los carteles de la droga, que también forman parte a través de la DEA de la problemática interna de Estados Unidos. Entonces, esto es un factor que está influyendo en toda la política mundial y en particular en Venezuela, porque en Venezuela se ve obligado el gobierno a encarar simultáneamente la negociación a través del MAGA, del embajador Richard Grenell, y los barcos que tenemos en el Caribe enviados por Marco Rubio. Los dos han recibido órdenes del mismo presidente, pero actúan en dinámicas totalmente opuestas, entonces casi esquizofrénico tener que actuar en esas condiciones. Entonces ese es un segundo factor que tiene que ver con la problemática interna de Estados Unidos y los cambios que hay cotidianamente que hacen que uno influya más que otro en un momento determinado. Hoy influye más Marco Rubio, pero mañana influyen más los MAGA, pasado mañana influyen más las Fuerzas Armadas, etcétera. Y en función de eso se va moviendo la retórica de Trump. Y el tercer factor que hay que tomar en cuenta tiene que ver también con la propia personalidad del presidente. O sea, nunca como antes la política era tan irracional como ahora. Más allá del carácter imperialista de la política exterior de Estados Unidos, siempre había como una racionalidad que le permitía actuar a partir de una administración que era republicana o demócrata, no esta ensalada que tenemos ahora, y que eso generaba una cierta racionalidad en función de los intereses conocidos de cada uno de los partidos. Pero hoy el factor subjetivo es muy, muy alto porque es muy difícil. Mira, ayer, el lunes, ayer sí, Trump dijo en la mañana que no estaba planteado un ataque directo a Venezuela.
y en la tarde dijo que los días de Maduro estaban contados. Entonces, ahora, mira, particularmente en este caso, esas características subjetivas que algunos analistas principalizan, yo creo que con exageración, resulta tremendamente funcional para los otros dos vectores a los que hacías referencia, porque precisamente lo que ya se llama en teoría de juegos la incertidumbre estratégica que genera estos cambios de humor del presidente dentro del mismo día, le permiten al mismo tiempo contentar, digamos, a las distintas facciones que tiene incluidos dentro de su bloque de poder, pero también le permite manejar personalmente de una manera, ganar un poquito más de espacio en términos de arbitrar entre las distintas fracciones el momento de la ejecución de la política. Pone a cada grupo a desarrollar una política contradictoria con la del otro, pero en las definiciones básicas él se retiene, digamos, la capacidad de decidir, cosa que en la primera administración básicamente quedó anulada en el primer semestre, ¿no? Entonces, acá se plantearía un problema muy serio porque justamente en los tres niveles a los que haces referencia, Trump está necesitando urgentemente un triunfo, después de las humillaciones geopolíticas a nivel mundial, después del fracaso de su ofensiva económica con las tarifas, con el tema del dólar, yo creo que está necesitando urgentemente una victoria, lo que llaman los gringos, de esas frutas que están al alcance de la mano, ¿no? Y él pretendería, y al menos eso parece que le hacen creer los grupos de Texas y Florida, que lo de Venezuela es pan comido. ¿Cómo ven ustedes la situación desde adentro de Venezuela? Mira, no parece viable, visto en términos estrictamente militares, una invasión con las características tradicionales. O sea, una invasión en términos militares está definida como un desembarco de grandes unidades, es decir, desembarcos de divisiones, brigadas, ejércitos, que no están presentes todavía. Aunque se ha ido incrementando el contingente militar frente a las costas de Venezuela, en este momento creo que hay 16.000 soldados, 10 barcos, y alrededor de 10 o 15 aviones y helicópteros. O sea, con eso no van a tumbar el gobierno. No van a derrotar el proceso bolivariano, incluso lo cual deja en evidencia, digamos, que buena parte de las narrativas que han comprado inclusive sectores de izquierda respecto al carácter represivo del régimen, a la ilegitimidad del régimen de Maduro, se desmoronan, porque si fuese tan frágil la situación política del gobierno bolivariano, sería muy fácil, digamos, el poder de un pingazo, ¿no es cierto?, con una acción armada, la decapitación, rápidamente revertir la situación. El hecho de que sigan aumentando el número de tropas marca claramente de que las cosas no son tan fáciles como lo están pintando, ¿no? Sí, claro, pero eso por otro lado lo hace muy peligroso. A ver, establezcamos una comparación con uno de los hechos más recientes en este sentido. Panamá, 1989. Panamá, país de 75.000 kilómetros cuadrados, 3 millones de habitantes y un gobierno bastante fracturado, muy desprestigiado. Y ahí Estados Unidos dentro de Panamá tenía todavía la zona del canal con decenas de bases militares, navales y aéreas y de marines. Y además de eso, introdujo 30.000, 35.000 soldados. Entonces Venezuela, con casi 1 millón de kilómetros cuadrados, con un poco más de 30 millones de habitantes, con unas fuerzas armadas cohesionadas en torno al liderazgo del presidente Maduro, no lo van a derrotar. Los cálculos que hacen los analistas, tendrían que juntar un pie de fuerza de entre 80 y 100.000 hombres para producir una invasión clásica. Y por supuesto el contingente naval y aéreo tendría que ser muy superior al que han concentrado hasta ahora en las cercanías de Venezuela, en Puerto Rico. Acá analistas cercanos a la embajada un poco sugieren que la combinación sería asesinar al presidente Maduro y que tendrían quinta columnistas dentro de las Fuerzas Armadas y dentro del aparato de gobierno para proceder al recambio.
Sí, bueno, eso desde hace 25 años lo están diciendo. Y efectivamente tiene que haber algo, es muy probable que haya alguno que otro, cuando el gobierno interino o el gobierno ese que inventaron de Guaidó, también hubo militares y generales de alto nivel que se pasaron al enemigo. Ahora, el tema es ese, que haya casos individuales que yo no voy a decir que no los hay, los puede haber, pero esa es una cosa y una fractura de la guerra de las Fuerzas Armadas que conduzcan a una guerra civil en la cual Estados Unidos tenga la legalidad para introducirse en este conflicto, no parece existir, no hay indicio de ningún tipo. Acuérdate que yo soy profesor de la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, algún contacto tengo con el sentir de las Fuerzas Armadas. Eh, entonces, no parece ser eso. Hay una cohesión interna muy fuerte. Diría yo que es la cohesión jamás antes lograda en todos los 26 años de chavismo, porque los sectores muy importantes de la oposición han cerrado filas en torno a la defensa del país en contra de una intervención armada, incluso gente de la oposición a Maduro. Lo que pasa es que en el exterior, cuando se habla de oposición, se habla del grupo minúsculo que apoya a la señora Machado, que es el grupo que apoya Marco Rubio. Pero aquí hay una oposición interna que tiene vida política institucional, que tiene diputados, que tiene alcaldes, que tiene gobernadores y que participa, participa, digamos, en la vida política, pero en contra del presidente Maduro, pero que frente a la posibilidad de una invasión ha cerrado filas en defensa del A ver, país. yo creo que ese sería un dato que vale la pena profundizar para nuestra audiencia sobre todo. Es decir, aquí estamos hablando de sectores que en algún momento tuvieron el liderazgo de la oposición. O sea, en décadas pasadas las figuras referentes de la oposición apoyadas por los Estados Unidos, ¿sí? Ahora han ido tomando distancias de la que de turno, ¿no es cierto? La señora Machado está convirtiéndose en el adalid de la democracia y de la libertad. Cuéntanos un poquito eso, cómo ha ido evolucionando el tema de la oposición, para que quede claro que aquí no es una oposición canguro, no es que ha sido una cuestión creada desde el chavismo, sino que ha tenido una larga trayectoria muy cercana a la embajada de los Estados Unidos, a las otras embajadas, y que ahora, ¿no es cierto?, ha aceptado ciertas condiciones mínimas de convivencia, y lo que es más importante, el tema de la paz, es decir, evitar derramamientos de sangre, cosa que el Premio Nobel de la Paz parece ser que poco le interesa en términos de lo que es su agenda personal, ¿no? Sí, bueno, entre esos personajes podemos mencionar a Enrique Capriles, que es un diputado electo y que asume cuando empiece el próximo periodo de la Asamblea Nacional, va a asumir como diputado con plenas funciones. Él era la cabeza de Está, la oposición hace unos 10, 15 años, no me acuerdo bien. más o menos, fue candidato presidencial contra Chávez. Eh, está Rosales, que fue gobernador del estado Zulia, que también fue candidato presidencial. Eh, está también, ahora se me fue, Henry Falcón, que también fue precandidato presidencial, gobernador del estado Lara, y que en el caso de Rosales y en el caso de Capriles estuvieron claramente por una salida insurreccional. La apoyaron hasta hace unos años y hoy están, siempre, nunca se les negó la posibilidad de la participación política como oposición y hoy la están ejerciendo. Entonces, ese es un factor que en términos de una posible invasión juega en contra, porque no existe un frente interno hoy en Venezuela. Una invasión militar necesita de un frente interno, sobre todo porque una invasión militar en el caso de Venezuela necesariamente tiene que venir por mar, porque por tierra en Colombia ya no está Duque, está Petro y no va a involucrarse en una invasión a Venezuela. Y en Brasil no está Bolsonaro, está Lula, que tampoco se va a involucrar en una acción militar contra Venezuela. ¿Y por el Entonces, Esequibo? el Esequibo es una franja muy pequeña, casi selvática, eh, con una fuerza armada, la Fuerza Armada de Guyana, muy, muy pequeña, poco numerosa, con un potencial militar muy débil.
no sería problema para la Fuerza Armada venezolana rechazar un ataque terrestre del Esequibo. No sería lo mismo con Colombia y Venezuela, que son grandes ejércitos, grandes Fuerzas Armadas con un potencial Colombia y aéreo. Brasil, ¿no? Colombia y Brasil. Colombia y Brasil, perdón. Con un potencial aéreo muy poderoso, sería distinto. Entonces, esa situación tampoco existe. Y en términos internacionales, hoy no parecieran que incluso los gobiernos de derecha de la región, aunque han guardado silencio, pero no pareciera viable que estén apoyando una invasión a Venezuela. No existe un grupo de Lima hoy, no existe una estructura organizada que se proponga el derrocamiento del presidente Maduro en términos Bueno, pero eso es muy internacionales. fácil. Fíjate cómo compraron, no solamente le compraron al presidente que ya estaba vendido y a precio vil, sino que compraron a toda la Argentina con el salvataje de los 40.000 millones de dólares. Fue una cuestión de una sola tarde, de una sola rueda de prensa. En el caso del Ecuador es obvio que también lo tienen a Noboa en su bolsillo. Y yo creo que no faltaría mucho para otro tipo de otras repúblicas de América Latina que rápidamente puedan articular algún tipo de proclama en pro de la libertad, la democracia y la civilización occidental y cristiana. Sí, pero eso también choca con una dinámica global que no avanza en ese sentido. Eh, los BRICS señalan un camino distinto. Todo lo que está ocurriendo en el Asia, en el espacio euroasiático, donde se pone el énfasis en la cooperación, e incluso entre gobiernos y entre regímenes de distinta orientación política, pero prima la cooperación, prima la búsqueda de soluciones a los problemas económicos de los pueblos, y eso muestra cómo la ASEAN ha logrado resolver muy rápidamente los conflictos que se han presentado entre Camboya y eh, Y entre Camboya y Tailandia. y, y Tailandia, lo que pasó entre Pakistán La India. e India. O sea, uno ve cómo los mecanismos subregionales tienen, a pesar que Trump se los achaca, todo se los adjudica, pero la realidad es que son los mecanismos subregionales los que han ido solucionando este tipo de conflictos. Eh, entonces, la dinámica internacional no avanza en una idea del conflicto global que ofrece Trump, cuando además a cambio no pareciera tener condiciones como para eh, resolver las cosas que se propone. O sea, hoy estamos a 2 meses del primer año de gobierno y Groenlandia no forma parte de Estados Unidos, Canadá tampoco. En el canal de Panamá siguen estando las empresas chinas, no existe un resort en Gaza, es decir, todas las grandes propuestas que Trump ha hecho con mucha grandilocuencia. Justo eso podría ser lo grave, porque necesita alguna cosa, porque ya se aproximan las elecciones intermedias y él necesita algún blasón. Acuérdate, Malvinas para la Thatcher y Grenada para Reagan, ¿no? Fueron fundamentales. Entonces yo creo Claro, que habría que hacer ese análisis. Nos faltaba el otro frente que te interrumpí, discúlpame, el tema del Caribe. sí, lo que pasa es que, ya que tocaste el tema, o sea, en Estados Unidos en este momento, diferente a lo que pasó con la invasión a Malvinas, donde hubo unidad nacional en torno al apoyo a Reagan, y en el caso de, perdón, hubo unidad nacional en torno a Thatcher, y en el caso de Granada, que hubo unidad nacional en torno en favor de Reagan, aquí no parece haber unidad nacional, y todo lo contrario, lo que está ocurriendo es que ya incluso hay senadores y representantes republicanos que están cuestionando las políticas de Trump. Entonces, efectivamente, el tema de las elecciones no necesariamente juega a favor de Trump, porque acuérdate que los senadores y representantes que se quieren reelegir no quieren reelegirse sobre la base del discurso original de Trump, que era no más guerra. Entonces venir ahora a decirle necesitamos una guerra, aunque sea para salvar a Estados Unidos del narcotráfico, aunque sea para eso, que ya nadie lo cree. Cuando tú ves la votación sobre Venezuela en el Senado fue 51-49.
no fue aplastante mayoría. Cuando tú lees los medios de comunicación en Estados Unidos, no hay un apoyo de la opinión pública en torno a una invasión a Venezuela o un ataque a Venezuela. Hoy es 4. Ayer la presencia de las tropas estadounidenses en el Caribe se transformó en ilegal para la legislación estadounidense, porque Trump tenía 60 días, el 4 de septiembre le informó al Congreso de las operaciones que iba a iniciar en el Caribe, y él tiene, según la ley, 60 días para realizar operaciones de ese tipo sin autorización del Congreso. Eso se venció ayer. Hoy la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe es ilegal para la ley interna de Estados Unidos. No estamos hablando del derecho internacional, que siempre ha sido ilegal. Entonces se está generando una problemática que yo no diría que va increciendo el apoyo interno de Estados Unidos en favor de esta invasión. Ya van 16 generales que han renunciado, no que los han echado, no, que han renunciado. 16 generales del alto mando en el gobierno de Trump han renunciado. Uno de los más sonados es precisamente el almirante Halsey, el jefe del Comando Sur, que renunció. Y renunció en medio de esta campaña donde al Comando Sur le corresponde el papel principal. Entonces hay cuestionamiento, hay una declaración del general Mark Milley, que es el anterior, hoy general retirado, que es el anterior jefe del Estado Mayor General Conjunto. Tú sabes que cuando los militares quieren hablar y no lo pueden hacer porque la ley se los impide, hablan a través de los generales retirados. Disculpa. Y el general Milley dijo: nosotros los militares juramos ante la Constitución, no ante ningún presidente, y menos ante un rey, dijo. Entonces, hay un nivel de conflictividad interna dentro de Estados Unidos que yo creo que le impide hacer una invasión. Ahora, como tú has dicho varias veces en esta conversación, él necesita irse con alguna victoria. Y eso es lo que hace peligroso el momento. El hecho que uno diga que parece poco probable que se produzca una invasión en términos clásicos de lo que significa una invasión en términos militares, eso no significa que no puedan realizar una acción quirúrgica, una acción que le permita a través de los medios de comunicación magnificarla y decir: hemos logrado el objetivo, eliminamos una reunión del cartel de los soles o del tren de Aragua, de cualquier cosa que se le ocurra, y hoy Estados Unidos es más seguro gracias al liderazgo del presidente Trump, que tomó una decisión firme para salvaguardar a los estadounidenses de lo que envían drogas. Y logra su victoria, los medios de comunicación la transmiten, y ya fue lo mismo que ocurrió en Irán. En Irán, Trump anunció que había destruido para siempre el potencial nuclear de Irán, de los planes de desarrollo nuclear de Irán. Pero hoy están negociando. Entonces, si ya desapareció, ¿para qué lo negocian? Si ya no existe. Entonces, él tuvo su victoria cuando lanzó sus bombas en Irán, anunció a todo el mundo que habían desaparecido el potencial el potencial nuclear de Irán, y hoy están desesperados buscando las 60 kilos de ¿cómo se llama? De combustible nuclear, de uranio enriquecido. Entonces, pero en ese momento eso fue una gran victoria que se celebró y que dijo, etcétera. Entonces, ¿qué se está haciendo en Venezuela? Bueno, en Venezuela los militares en las academias se enseña un principio fundamental de la formación de un militar en una academia, de cualquier militar, es que hay que prepararse para la peor variante, o sea, para la peor situación. Y la peor situación aquí es que hay una invasión de Estados Unidos, y para eso nos estamos preparando, para una invasión de Estados Unidos, porque no podemos quedarnos con el no, eso es muy difícil que ocurra, eso no es responsable, eso es muy irresponsable. Entonces, aquí hay una preparación tanto de la Fuerza Armada como del pueblo, como del alto mando político militar del país, en función de la posibilidad de tener que enfrentar una invasión de Estados Unidos. Una invasión de Estados Unidos
que incluso podría tener éxito inmediato. Podrían ocupar el país, podrían incluso asesinar al presidente Maduro. Pero para Venezuela eso no es el fin, eso es el inicio. Aquí la doctrina militar y los planes están hechos para una larga guerra de resistencia, para lo cual la Fuerza Armada y el pueblo se viene organizando desde hace muchos años. Ahora, mira, me dejas con un montón de temas en orden, pero voy a seguir la pista que me acabas de dar. A ver, ese es otro tema que, esto de la decapitación, ¿no? Estas decapitaciones políticas que han puesto de moda los sionistas, sobre todo, que han sido tan efectivas y no solamente con las capacidades tecnológicas, sino con un altísimo grado de infiltración de inteligencia sobre las fuerzas de la resistencia antisionista ya, ¿no? Ahora, yo creo que marca una dimensión política que cualquier analista político debería desarrollar. Es decir, a ver, si es que Maduro es un dictador y tiene una camarilla de corruptos totalmente separados del pueblo que solamente se están enriqueciendo, como es la narrativa no solo de la derecha, yo insisto en esto, Sergio, es decir, aquí hay importantes sectores del progresismo internacional, de aquí de América Latina, que están muy metidos en ese cuento, que son muy funcionales a ese cuento. Yo creo que sería absolutamente absurdo sostener una cosa así. Si la cosa fuera solamente eso, ¿no es cierto?, ya estaría resuelta, pues. Si no haría falta 17,000 marines. Con Sí, la capacidad tecnológica que tienen ahorita, ¿no es cierto? Sería cuestión de mandar unos drones, un enjambre de drones, ¿no es cierto? Y mal que bien, más tarde o más temprano van a terminar matando harta gente de la dirigencia. Pero es claro que esa cosa no se resuelve allí. Cuéntanos un poquito del proceso venezolano. Yo quisiera retornar. Primero, ¿por qué no empiezas contándonos el tema de la oposición? La evolución desde el golpe del 2002, así de largo, ¿no es cierto? Así en grandes términos, cómo ha ido operando la oposición y cómo ha ido quemando cartuchos, digamos, ha ido derrotando distintas opciones y cómo ha ido avanzando en contraparte la organización y la resistencia popular. sí, a veces, pues, efectivamente, muy buena la pregunta porque a veces eso se olvida. Eh, el que está en el exterior y ve los medios de comunicación cree que aquí estamos en una situación de extrema crisis y no es así. Ahorita estaba viendo, eh, el domingo pasado jugaron los dos grandes rivales del béisbol, del Campeonato Nacional de Béisbol, que es el deporte nacional, los Sí, estadios de pero béisbol. sí, porque de fútbol mejor no hablemos. No, ese no, no es Yeah, un deporte sí, muy, muy arraigado todavía, aquí se está comenzando a arraigar. así es. Y jugaron los dos equipos más, los eternos rivales se llaman. Los estadios de béisbol no son tan grandes como los estadios de fútbol por las características del propio deporte, pero había en el estadio 32,000 personas. O sea, el estadio estaba abarrotado totalmente. El sábado en la noche hubo un show callejero, digamos, en un sector de Caracas, eh, con bandas musicales, y había 50,000 personas, en un lugar abierto. Eh, acaba el Vaticano de nombrar a los primeros santos venezolanos, a José Gregorio Hernández y Carmen Rendile, y se había organizado eh, una misa en el estadio más grande del país y tuvo que ser suspendida porque la iglesia dijo que las cifras que manejaba era que iban a superar con creces a ese estadio y se podían generar algunos tipos de conflictos. Bueno, Es me decir, metí de página, Sergio. Si hacen una ceremonia parecida por el hermanito Gregorio aquí en el Ecuador, yo creo que llena un estadio, ¿ah? La gente es muy devota acá del hermano de ese bueno, hecho. pero es que aquí no solo, es que aquí precisamente no fue que iban a llenar el estadio, sino que se iba a desbordar el estadio. Entonces, que al desbordarse el estadio podría haber algún tipo de conflicto, etcétera, y para evitar lo que hubiera algún tipo de problema, cancelaron la misa y se hicieron misa en todos los pueblitos, en todas las parroquias, en todo. Fue una celebración nacional, fue una verdadera fiesta nacional. Esa fue la verdadera fiesta nacional de Venezuela, no fue la
la entrega del premio Nobel a la señora Machado. Eso pasó totalmente inadvertido. Aquí no se reunieron ni en su casa para celebrar. Entonces, lo que te trato de decir es que la vida aquí sigue un curso normal, cotidiano. Hay una preparación efectivamente para un caso extremo, porque porque es la manera de actuar responsablemente. Pero mientras no ocurra nada, está todo normal. Mañana o esta tarde tiran una bomba y cambia todo, pero hasta ahora no pasa nada. Hasta ahora está todo normal, los niños van a la escuela, las personas están trabajando, los fines de semana todo el mundo va para la playa, etcétera. En lo que sí se siente la agresión, sobre todo se está sintiendo la agresión muy fuertemente, es ha habido un aumento de los precios, sobre todo de los productos importados. Curiosamente, los productos, por ejemplo, todo lo que es verdura, fruta que se produce en el interno, eso está bajando, han bajado los precios. Pero los que son productos importados, por ejemplo, nosotros no producimos trigo, necesitamos importarlo. Y eso ha habido un encarecimiento. Pero con todo y eso, Venezuela creo que ya tiene 17 trimestres seguidos creciendo. El mes pasado, bueno, ya el mes antepasado, no tengo cifras, no han salido las cifras de octubre, pero en el mes de septiembre, Venezuela superó la producción de 1.100.000 barriles de petróleo. Hay que recordar que Venezuela en sus mejores momentos llegó a producir a 3.300.000 de barriles diarios, hasta 3.500.000 en algún momento, pero caímos a 50.000, a 150.000. Y se inició el proceso de recuperación y ya superamos el 1.100.000 barriles diarios. Todo eso en medio del bloqueo, de las sanciones y de los barcos yanquis ahí en el Caribe. La CEPAL anunció las cifras del primer semestre de este año y Venezuela fue el país de América Latina que más creció, según cifras de la CEPAL, no según cifras de Maduro. Fue 7,6. Ah, mira. Se proyecta que vamos a tener al final del año un crecimiento de entre 4 y 5%, lo cual es muy positivo. De manera que, a pesar, que la economía como que se va adaptando y va superando los escollos. Otro tema muy importante que la seguridad ciudadana, los niveles de delincuencia y de criminal han bajado ostensiblemente. Los niveles hoy de seguridad ciudadana en Venezuela son extremadamente altos. Nosotros comentamos con unos amigos que hace, no sé, 5, 6, 8 años se reunió un grupo de amigos y el primer tema es que mataron a no sé quién, le robaron el carro a no sé quién, asaltaron no sé qué cosa. Hoy eso no es tema. Nosotros de mi edad volvimos a los temas tradicionales, triglicéridos, colesterol, ácido úrico, etcétera. Pero ya esos otros temas que eran de la cotidianidad no son parte del. Entonces, cuando tú observas, aquí no hay marchas, no hay manifestaciones, no hay huelga. Aquí las marchas son del chavismo en apoyo al gobierno. ¿Y qué pasa Entonces, dentro de la oposición? A ver, cuéntanos de eso. ¿Cuál es la bronca dentro de la oposición? ¿Por qué no logran unirse? ¿Cuál es el...? Porque teniendo tanto apoyo desde afuera, ¿no es cierto? Que la izquierda y la derecha internacionales están, ahí estás con ecologistas, feministas, LGBTistas, indigenistas, todos los posmodernos estarían haciendo un frente común en contra del chavismo. ¿Por qué dentro de Venezuela no pueden unirse las izquierdas y las derechas en contra de un régimen tan opresor como el que supuestamente preside Maduro? mira, el origen para dar una respuesta a esa pregunta, hay que retrotraerse al 30 de abril del año 2019. Ese día fue el golpe de Estado cuando Guaidó lideró un golpe de Estado, liberó a Leopoldo López, donde se encontraba con prisión domiciliaria. Y ahí se la jugaron con el todo por el todo, le vendieron a Estados Unidos que ya tenían completamente
contactado a los altos mandos militares, que el gobierno estaba fracturado, que el pueblo estaba cansado, y ahí se la jugaron todas y perdieron. Y a partir de ese momento se quedaron sin propuestas, se quedaron sin discursos, y todo fue cayendo. Ese fue el momento de inflexión, 30 de abril del año 2019. A partir de eso, ciertos sectores de la oposición entendieron que habían sido conducidos hacia un túnel sin salida, que había espacios políticos de participación en los marcos constitucionales. Los sectores empresariales se dieron cuenta que Venezuela es un país con un gigantesco potencial en el cual lo único que le interesa a ellos, que es ganar dinero, lo podían hacer, que no había voluntad en el gobierno de interrumpir la labor empresarial privada, por el contrario. Las Fuerzas Armadas se consolidaron porque a pesar que hubo gente muy importante que reclutaron, como el propio jefe de la policía política, de la inteligencia política, que se pasó al bando de Guaidó, un general que había sido jefe de la inteligencia militar, un otro general que había sido muy cercano a Chávez. O sea, hubo ciertas deserciones, pero no pasaron de eso, de ser deserciones. No hubo una fractura, no hubo una fractura de la fuerza armada. Entonces, todo eso que además significó en Estados Unidos que ciertos sectores, entre ellos el propio Trump, que se dio cuenta que lo habían engañado, porque el Trump se lo jugó el todo por el todo porque pensó que lo habían engañado. Por cierto, esa fue una de las razones por las cuales excluyó, en una primera instancia, excluyó a los neoconservadores de este gobierno. Dijo que no los iba a tener en este gobierno. Y no está Mike Pompeo, no está Mike Pence, no está John Bolton, no está Nikki Haley, no está Elliot Abrams. Y lo que pasa es que hubo un cálculo ahí que hizo Trump y que le salió mal, que es que los neoconservadores ganaron 3 o 4 senadores y que esos 3 o 4 senadores cambian la correlación de fuerza dentro del Senado. Y cuando quiso aprobar, primero que la aprobaran en el gabinete y la perspectiva de tener que aprobar el presupuesto, estos 3 o 4 conservadores le dijeron, si no nos das algo, no te aprobamos el presupuesto, ni te aprobamos el gabinete. Y les tuvo que dar algo que le pidieron el Departamento de Estado y se los tuvo que dar. ¿Hasta Eso cuándo? no, No sé. eso no más. ¿Ah? Eso no más. Claro, pero ¿cómo lo contrarrestó Trump? ¿Cómo lo contrarrestó? Nombrando 24 comisionados presidenciales que no responden al Departamento de Estado, que atienden Eso los incluye el temas. embajador de los Estados Unidos en Caracas, ¿verdad? No, 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 hay un comisionado especial, no hay embajada, aquí no tenemos Ah, no relaciones. tiene embajada. Ya, ya. No, no, aquí no hay ¿Cómo se embajada, llama? por suerte. Se me fue el nombre ahorita. Richard Grenell, Grenell, ya. sí, él es el comisionado especial para Venezuela. Entonces, esos comisionados especiales responden a Trump, no pasan por el Departamento de Estado. Ellos le rinden cuenta a Trump y después Trump le da instrucciones a Marco Rubio. Entonces, la dinámica de le vendieron, Bolton le vendió a Trump en la primera administración que el problema de Venezuela estaba totalmente resuelto y cuando se dieron cuenta que lo engañaron, él excluyó ese tema y otro, excluyó a los neoconservadores del gobierno. Y yo creo que hoy se está viviendo un proceso similar, porque yo creo que si hay alguien te va a parecer muy loco lo que te voy a decir, y hasta a lo mejor muy irresponsable, pero si hay alguien que se opone a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, son los militares. Son los militares, porque los militares no están buscando votos. Los militares están pensando en términos estratégicos, en términos de la defensa de los intereses fundamentales de Estados Unidos. Y ellos saben que el conflicto no pasa por Venezuela, pasa por China. Y saben que para ellos, para los militares estadounidenses, cualquier conflicto que no sea China es pérdida de tiempo y de dinero. Y ellos saben que lo que significaría en términos estratégicos
un conflicto a, a 3, 4 horas de vuelo de Estados Unidos, en lo que ellos llaman el patio trasero y en el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Nadie sabe qué precio se va a poner el petróleo. Eh, y todo eso distrayéndolos de su problema fundamental, que es China. Y saben que se van a introducir en un conflicto en el cual pueden iniciarlo exitosamente, pero no saben cuándo lo van a terminar. El estigma de Vietnam y el de Afganistán es muy fuerte dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, yo creo que ese es el sector más sensato que hay en Estados Unidos hoy, las Fuerzas Armadas. Fíjate que las contradicciones internas que hay en Estados Unidos son a tal nivel que hace una semana aproximadamente salió una declaración de dos líderes de MAGA, ahora no se me fueron los nombres lamentablemente, dos líderes de MAGA, que denuncian que la CIA está desinformando al presidente y lo está haciendo tomar decisiones equivocadas. O sea, ya esto no es oculto, ya esto es abierto. Bueno, y esto, en última instancia, son sectores políticos, ¿no? Es decir, están dentro de la sociedad civil. La bronca que tiene Tulsi Gabbard, ¿no? Es una cuestión ya abierta también. Exacto, exactamente. Tú ves cómo se manifiesta esto en diferentes aristas, con diferentes actores que comienzan a manifestar opiniones diversas. Eh, Como tú decías hace un rato, al final es Trump el que toma las decisiones, pero Esperemos. sí, hay una fractura interna ostensible dentro de la sociedad estadounidense, que además se manifiesta, por supuesto, en términos sociales, se manifiesta eh, en términos de la conflictividad que el propio Trump ha generado, insultando a los gobernadores. No sé qué habrá pasado hoy en las elecciones en Nueva York, donde el candidato progresista era el que estaba punteando en las encuestas, y Trump se ha lanzado duramente eh, contra él. Nadie sabe si Trump no está generando un potencial líder de los demócratas en ese joven que tiene 36 años y que despunta como un gran líder del sector progresista en Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que todos esos factores que te estoy mencionando, que no haya un frente interno, que no haya un factor regional cohesionado en contra de Venezuela, que no haya un consenso político dentro de Estados Unidos, que la opinión pública de Estados Unidos no apoya una posible invasión, que las Fuerzas Armadas no están convencidas del éxito de una operación, atentan contra la posibilidad de la realización de una operación militar similar a la de Panamá o anterior, similar a la de Granada en el año 1983. Ahora vos has mencionado ya algunas veces y es evidente que para Trump es muy importante la forma como organiza las relaciones públicas, o sea, cómo organiza el show, más allá de los hechos, ¿no? Ya el caso de Irán que mencionaste es muy claro y podría ser que para la situación de Venezuela estén preparando una puesta en escena de ese tipo, es decir, necesitan un hecho a partir del cual puedan construir una narrativa, ¿no? En esa Eso es perspectiva, lo peligroso. eso es lo peligroso, pero también podría acabar ahí la cosa. Ahora, en esa perspectiva, el punto que nos faltaba del frente del Caribe, la Trinidad y Tobago y las otras posiciones de la OTAN dentro del Caribe, que además están muy articulados justamente a esa red que sería CIA, porque no es solita la CIA, ¿no? Es CIA adentro, con un pie afuera, con el MI6, con el Mossad y con casi todas las redes de los servicios secretos de Europa. Y yo creo que es muy importante ubicar la construcción que han venido haciendo en torno al cartel de los soles. Yo invito a la audiencia a que revise los reportes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, del Departamento de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, que saca sus reportes con la firma no solamente de la Interpol,
sino también de la CIA, de la DEA, del FBI, de unas cuantas agencias gringas, además de las agencias europeas que habíamos mencionado, del MI6, de las agencias rusas, de las agencias chinas. Es una especie de consenso de la comunidad policíaca internacional. Y ustedes van a darse cuenta que el cartel de los soles es una invención reciente, o sea, es como las sopas Maggi, es decir, abre el sobrecito, ponen agua caliente, ya está hecho. A ver, cuéntanos un poquito cómo se perfila, ¿no es cierto?, toda la maquinaria que están armando en torno al supuesto, porque además originalmente era tráfico de cocaína y ahora están hablando del fentanilo. Entonces, cuéntanos cómo entiendes vos este cambio de narrativas, que en última instancia, digamos, es puro relaciones públicas, pero que necesitan ese pie de, esa cabeza de playa en la realidad que puede ser muy sangrienta, ¿no? Sí, bien interesante lo que plantea. Solamente quería hacer una acotación entre paréntesis porque tú mencionaste las actuaciones de la OTAN, pero fíjate que Francia, el propio canciller francés, que tú sabes que tiene posesiones en el Caribe, tiene a Martinica y a Guadalupe, y a Cayena, a la Guayana francesa, pero sobre todo a Martinica y a Guadalupe, que son islas del Caribe y que son territorios de ultramar de Francia. Bueno, una protesta formal del canciller francés porque las acciones de los barcos de Estados Unidos están atentando contra la seguridad, y estas son islas que viven básicamente del turismo. Entonces está afectando la economía de la isla, una protesta formal de Francia. Y otro tanto ocurre en cuanto a las contradicciones que se están manifestando con Holanda, que también tiene posesiones en el Caribe. Pero ese es un comentario entre paréntesis que quería hacer. Ahora, con respecto a lo que tú mencionas, efectivamente existen, como tú dices, en Internet se puede buscar todas las evidencias que muestran que el cartel de los soles es una creación de los laboratorios de inteligencia de Estados Unidos. Igualmente, Trump ha mencionado mucho el tren de Aragua, que es una banda delincuencial venezolana que existió aquí en Venezuela y que fue exterminada hace unos años. Y cuando uso la palabra exterminada no estoy exagerando. Se hizo un trabajo de inteligencia de mucho tiempo, se llegó a las cabezas, algunas de las cuales estaban en prisión, y una vez que se tuvo determinado la estructura total, se operó y se destruyó totalmente el tren de Aragua. Se, Es decir, se por ejemplo, eliminaron. con respecto a esto, las noticias que salen de que se han capturado células del tren de Aragua en otros países son falsas. ¿O crees que puede persistir una red a nivel internacional ya fuera del control de la maquinaria interna de Venezuela? No, evidentemente cuando se estimuló, ¿te acuerdas cuando lo de Cúcuta, se estaba estimulando que los venezolanos se fueran del país, y nosotros les alertamos a los gobiernos, a Perú, Ecuador, a Chile, a Panamá, etcétera, les alertamos de que se estaba yendo gente que no eran precisamente luchadores por la democracia, ni mucho menos, y no nos hicieron caso porque estaban en ese momento estaban en un éxtasis de democracia y de inminente caída de Maduro. Entonces yo no puedo, digamos, confirmar de que no se haya ido en esos millones de personas que se fueron, no se hayan ido algunos delincuentes que se establecieron ahí, que se establecieron en cada uno de los países. Pero aquí en Venezuela el tren de Aragua no existe, no existe. Y yo dudo mucho que exista en el exterior porque el tren de Aragua, su máxima conducción estaba aquí en Venezuela. Y Si se crearon que células tenía que del ver tren. con el tráfico de drogas entre Venezuela a través de República Dominicana a la Florida, ¿no? La Florida, Mississippi, No, Alabama, el tren de Aragua no. ¿no? El tren de Aragua, la actividad de narcotráfico del tren de Aragua era marginal. El tren de Aragua era una banda delincuencial que se encargaba de copar territorio, de chantajear a los comerciantes, de extorsionar. Ah, era Eh, local más bien, era un tema local. era, era local y se expandió cuando se produjo la gran ola de migrantes
después que Venezuela fue declarada amenaza para Estados Unidos y empezó la crisis económica profunda en Venezuela en el 2015, se produjo una gran oleada de migrantes que por primera vez eran migrantes humildes. Hasta ese momento los migrantes que se habían ido a Venezuela eran blanquitos de clase media profesionales. Incluso se da el caso tan particular de una migración que los papás le enviaban dinero desde Venezuela. Pero ya en el 16-17, cuando la crisis comenzó a golpear muy fuerte por las sanciones que aplicó Obama, entonces empezaron a producir migraciones mucho más grandes, que eran migraciones casi todas por tierra, eran migraciones terrestres, de gente humilde, de negros, de mulatos. Ahí también hay un factor, una cifra distorsionada porque el tema de la migración se transformó en un negocio. Y eso, ahí hay dos cifras distorsionadoras, porque la medida que tú informabas que tenías migrantes venezolanos, los organismos internacionales te daban dinero. Entonces, hay dos cifras distorsionadas, dos elementos generadores de distorsión. Primero, cuando se aprobó la última constitución venezolana del año 99, se le dio la posibilidad a todos los migrantes, a todos los indocumentados del exterior, en particular los latinoamericanos que están en Venezuela, para que adoptaran la ciudadanía venezolana sin perder la original. Y había alrededor de 6 millones de indocumentados. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, se legalizaron, se hicieron venezolanos. Pero cuando están regresando a Colombia, a Ecuador, a Perú, están regresando colombianos, ecuatorianos y peruanos, no venezolanos. Están regresando a su país de origen a reunirse con su familia. Entonces eso los cuentan como venezolanos que huyen del régimen. No, son colombianos o ecuatorianos o peruanos que en una situación de crisis en sus países vinieron a Venezuela porque en ese momento había mejores condiciones. Y en una situación de crisis en Venezuela volvieron a sus países porque hay mejores condiciones. O supuestamente las hay. Entonces ese es un factor de distorsión. No son venezolanos que se fueron del país. Son colombianos, ecuatorianos y peruanos básicamente, pero también dominicanos, etcétera, y de otros países que regresaron a sus países. Y el segundo factor de distorsión con estos migrantes terrestres es que, imagínate, Pedro, un migrante sale caminando por la frontera de Venezuela con Colombia. Es uno, ¿verdad? Ese migrante sigue caminando y llega a la frontera de Colombia con Ecuador y entra a Ecuador. Son dos migrantes. Ese mismo migrante sigue caminando y sale por la frontera de Ecuador y entra a Perú. Son tres migrantes porque Colombia lo cuenta como uno, Ecuador lo cuenta como uno y Perú como uno, pero es el mismo tipo. Es el mismo tipo que ha cruzado 3 o 4, si va a Chile son 4 fronteras, etcétera. Entonces, la migración cuando se produce por tierra genera distorsiones. Bueno, en esa migración que fue descontrolada, porque lo único que le interesaba a los gobiernos era decir que los venezolanos no soportaban el régimen y que se estaban yendo masivamente y que necesitaban dinero. Aquí en Venezuela nunca se le pidió $1 a las Naciones Unidas para sostener a los 6 millones de colombianos que había aquí. Jamás. Y todavía hoy no se hace. Jamás. Bueno, acá el gobierno colombiano jamás reconoció más de 1,5 millones era la estimación de la Cancillería hace 15 años que yo alguna vez tuve conocimiento del tema. Más de 1,5 millones de colombianos residían en el Ecuador fruto del desplazamiento provocado por la violencia estatal, sobre todo del gobierno de Uribe. Y acá jamás se reconoció, porque tienen la obligación hay un pacto internacional que obliga a los países o de origen, digamos, el responsabilizarse de los costos de mantenimiento de esos refugiados. Y en el caso del Ecuador estamos hablando de 1,5 millones. Yo no sé cuántos venezolanos hayan entrado aquí al Ecuador, pero es evidente que nunca tuvieron la visibilidad, porque aquí hubo un muy marcado acento por resaltar la presencia de los venezolanos acá, con muy eficaces resultados políticos, ¿no?, para favorecer a la derecha.
Yo no sé, porque mira, alguna vez Alfredo Jalife mencionaba que Zelaya, el expresidente hondureño, que tenía conocimiento de causa, digamos, por varias razones, le había mencionado que detrás de las migraciones que llegaban, que cruzaban México y que llegaban a los Estados Unidos, había la organización de un rosario de ONGs financiadas por Soros. Claro. ¿Sí? ¿Ustedes tienen Yo lo viví, alguna acuérdate, referencia? acuérdate que yo estuve 5 años y medio en Chiapas, viviendo y trabajando. Entonces ese temita me lo conozco bien, 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 A porque ver, todos los que cuéntanos, entramos, ¿y cuál podría ser el paralelo acá en el caso de de los canales venezolanos? Porque es clarísimo el hecho de que fueron utilizados políticamente, ¿no? Inclusive acá, en algún momento, la esposa o la pseudo esposa del alcalde de Quito de la época era venezolana y manejaba una serie de fundaciones conjuntamente con la Embajada de Colombia en Quito, de asistencia a los venezolanos. Entonces había un tratamiento preferencial, ¿no? Inclusive en la mentalidad racista de los ecuatorianos, que tenían mucho problema para dar caridad, por ejemplo, a una familia indígena que estaba pasando dificultades en la ciudad, pues no tenía, inmediatamente ejercía su solidaridad y su empatía con las familias venezolanas, sobre todo las más blanquitas, ¿no? sí, mira, yo me acuerdo que en Chiapas yo estaba a cargo de las relaciones internacionales del estado de Chiapas. Y, y un día haciendo una investigación precisamente sobre estos temas migratorios, porque yo era el representante del gobierno del estado en la Comisión Nacional de Migrantes a nivel federal. Y en una de esas investigaciones que hacíamos, yo me di cuenta que se habían incrementado las agencias de un banco que se llamaba Banco Azteca. Y me llamó la atención. Entonces mandé a que me hicieran un mapa de las nuevas agencias del Banco Azteca. Y resulta que estas agencias estaban a lo largo de la ruta migratoria. ¿Por qué? Porque como hay una delincuencia organizada para robarle a los migrantes, entonces los migrantes, si necesitan $2,000 para llegar a Estados Unidos, no andan con los $2,000, sino que le dicen a los familiares, mándame $100 a Panamá, por decirte algo. Entonces con esos $100 llega a la frontera de Costa Rica. Y ahí dice, mándame $100 para cruzar Costa Rica. Y después, y entonces en México es así. Y este banco, el Banco Azteca, ponía agencia y se transformó en un gran negocio porque a los migrantes les depositaban en esas agencias y nosotros pudimos determinar la ruta de la migración por la ruta, por las agencias del Banco Azteca. Si mal no recuerdo, Banco Azteca es parte del consorcio de Salinas Price entonces y ahora de Salinas Pliego, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, hay toda una ONGización y una estructura delincuencial en torno al tema de la migración. Entonces, volviendo a la pregunta original, yo no tengo, yo no puedo confirmar o no, pero yo creo que es muy probable que en esas millones de personas hayan ido algunos delincuentes del tren de Aragua y que se hayan activado en los respectivos países donde llegaron. Pero entonces no Pero tenían una lo que red sí de te puedo negocio decir, vinculada al tráfico o al lavado, sino que tenían una cuestión de vacuna, o sea, de extorsiones locales, ¿no? Es decir, esa era la tecnología. inicialmente el tren de Aragua empezó siendo eso, pero tú sabes que las redes delincuenciales finalmente se terminan encontrando y estableciendo acuerdos. Aquí en la frontera de Venezuela con Colombia, en el lado colombiano, operaban bandas que originalmente eran bandas paramilitares que operaban a favor de los latifundistas de la región para expulsar a los Los campesinos paramilitares estamos hablando, ¿no? paramilitares. Pero esos paramilitares, acuérdate que la primera organización paramilitar de Colombia la creó Uribe, se llamaba Convivir, cuando era gobernador de Antioquia. Por eso es que, el FBI se indicaba a Uribe de paramilitar. A la gente se le olvida eso. Y yo por si acaso sugiero a nuestra audiencia que revisen el internet, ahora salió de la circulación, pero antes era muy popular, una biografía hecha por Newsweek. No estamos hablando de ningún medio progresista. Newsweek es uno de los semanarios más ortodoxos, digamos, más mainstream en los Estados Unidos.
y no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero el nombre era gringo y el apellido era latino. Y claramente documentaba la vinculación de la familia Uribe con los narcos, con los paramilitares, con las autodefensas, que es otra forma de los escuadrones de la muerte, de las primeras que se dio, y su relación, sobre todo personalmente con Uribe, porque el hecho que él se fue nombrado director de aviación civil dentro, el equivalente dentro de Colombia, le permitió a Pablo Escobar el cambiar la tecnología y convertirse en hegemónico, ¿no? Y eso es a partir de la sugerencia que hizo Barry Seal, eso también hay películas hasta con Tom Cruise, ya más autorizado que eso ya no se puede encontrar en las ciencias sociales, en la que habla, ¿no es cierto?, de Barry Seal, que dicen, no se sabe si es que en realidad murió, un agente de la CIA que personalmente transportaba la droga dentro del escándalo Irán-Contras. Vean por favor la conversación que tuvimos con el general Fabián Escalante, héroe de la revolución sandinista, héroe de la revolución cubana, que él personalmente participó en el seguimiento de las actividades de la CIA, en el financiamiento con dinero de la droga a la contrarrevolución en Nicaragua, pero que también, ¿no es cierto?, estructuró tanto el cartel de Guadalajara en México como el soporte por parte de Pablo Escobar. Bueno, la tecnología de todo esto de aquí, que incluía viajes en avioneta, y eso está hasta en la película, viajes en avioneta que aterrizaban en Arkansas cuando Bill Clinton era el gobernador de Arkansas. Entonces yo creo que es muy importante hacer el seguimiento de estas cosas, porque él logró mostrar, ¿no es cierto?, que se podían hacer embarques de escala en unas avionetas muy livianas atravesando todo el Caribe, que es lo que yo creo que me parece que valdría la pena que La, nos converses un poquito, porque es esa la infraestructura que supuestamente Trump está queriendo desbaratar, ¿no? Es decir, ese es el pretexto. Es decir, es obvio que hay una infraestructura en el Caribe a que le hacía referencia yo equivocadamente con el tema del Tren de Aragua, pero que pasa por República Dominicana. Te digo porque yo hago seguimiento también de algunos programas en YouTube que aparecen de denuncia de los dominicanos patrióticos que muestran claramente la vinculación, ¿no es cierto?, de estas estructuras nacidas en el escándalo Irán-Contras en el tráfico de cocaína. Ahora aparece el tema del fentanilo. Cuéntanos un poquito qué conocen ustedes desde ahí y qué estarían maquinando, cuál sería el montaje que pretenderían hacer desde los Estados Unidos con este cuento. sí, mira, toda esta historia comenzó en el año 77, cuando se firmaron los acuerdos Torrijos-Carter. Uh -huh. Eso significó que el 31 de enero del año 1999, Estados Unidos tuvo que abandonar la zona del canal, donde tenía la sede del Comando Sur. Todo esto ocurrió en simultáneo con, digamos, unos años menos, unos años más, con la desaparición de la Unión Soviética, del campo socialista y del mundo bipolar. Entonces, Estados Unidos se quedó sin enemigo. Toda la estructura militar de Estados Unidos estaba organizada en torno a la lucha contra la Unión Soviética. Desapareció la Unión Soviética, no había enemigo, entonces todo quedó desestructurado. Y en el caso de América Latina, además, tuvieron que abandonar el Canal de Panamá y el componente militar estratégico de Estados Unidos en el hemisferio occidental quedó destruido. Entonces, ¿cuál fue el instrumento que utilizaron para reestructurar su aparato militar en el hemisferio occidental? La lucha contra el narcotráfico. Ahí inventaron eso de la lucha contra el narcotráfico. Y a partir de un plan que se llamó el Plan Colombia, con el cual iniciaron de alguna manera la utilización del narcotráfico. En esa época era el narcotráfico y los migrantes indocumentados, pero en un segundo plano muy segundo. Entonces, ahí tú hablabas de Uribe cuando fue director del Instituto de Aviación Civil. Uribe autorizó un montón de pistas clandestinas que él las autorizó para que el narcotráfico pudiera realizar sus vuelos de forma clandestina. Ahora, en esa época, efectivamente las líneas fundamentales de abastecimiento de Estados Unidos eran por el Caribe, pero la llegada al poder del comandante Hugo Chávez en el año 99
y el regreso al poder del comandante Daniel Ortega en Nicaragua transformó el Caribe en un lugar poco seguro para las redes de narcotráfico. Y entonces las redes del narcotráfico se comienzan a trasladar hacia el Pacífico. Junto con esto, se está produciendo la emergencia de los carteles de la droga mexicanos. Y los carteles de la droga mexicanos operan básicamente en el Pacífico. Entonces, en este momento, según todas esas instituciones que tú acabas de mencionar, que incluyen el FBI, que incluyen la DEA, que incluyen Naciones Unidas, han determinado que del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, solamente el 9% pasa por el Caribe, el 91% va por el Pacífico. Entonces, si existiera una real voluntad de Estados Unidos de luchar contra el narcotráfico, concentraría su esfuerzo en el Pacífico, no en el Caribe. No en el Caribe. Me faltó un factor, que es que muchas aeronaves que volaban hacia la Florida tenían que pasar por encima de Cuba, y también se transformó en un lugar difícil. Incluso pasaban en el Paso de los Vientos. El Paso de los Vientos es es el paso marítimo entre Haití y Cuba, digamos, entre el oriente cubano y el occidente haitiano. Y el incremento de la presencia del control de la Marina de Cuba también dificultó. De todos estos factores, tanto de Cuba como de Venezuela como de Nicaragua, hizo que se mudaran hacia el Caribe. Ahora, fíjate que se llega al absurdo. Trump dice, en una declaración, la pueden buscar en internet, Trump dice que el envío de cocaína de Venezuela, donde no se produce cocaína, no hay ninguna prueba, ninguno de estos organismos han certificado. Incluso se comenta por una fuente que en estos días Trump le dijo que identificaran algunos lugares donde se produjera coca aquí en Venezuela, y dijeron no hay. Bueno, pero Trump anuncia de que habían hundido una de las lanchas, y él está diciendo que esas lanchas transportaban cocaína, y en la misma rueda de prensa le dice a los periodistas, hubieran visto cómo estaban las bolsas con fentanilo flotando en el mar. Bueno, pero ¿era cocaína o era fentanilo? Y entonces cuando se desbarató ese criterio, cuando se desbarató eso, que era evidentemente mentira, entonces, nuevo argumento: China está enviando fentanilo a Estados Unidos a través de Venezuela. Entonces, es una construcción sin ningún argumento, sin ningún sustento, sin ningún fundamento. Yo no sé si Trump sabrá que en China a los narcotraficantes los ahorcan. O sea, ahí no hay contemplación con el narcotráfico, con la droga. Ahí los ahorcan. No hay. Para nuestra audiencia, yo le sugeriría que revisen eso. Seguramente encuentran también en el internet. Primero que fueron las guerras del opio, 1839 y hasta 1840 y tantos, y luego en 1957. Es decir, lo cierto es que fueron los británicos, directamente la corona británica, con la pundonorosa reina Victoria, las que encabezaron el tráfico de drogas a nivel mundial. Y la cabeza de operaciones de eso se lo hizo a través del banco Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. No me canso de decirlos. HSBC, que seguramente está en toda América Latina de frente, excepto en el Ecuador, que lo hace a través de bancos locales. Primer punto. Segundo punto, el tema de la drogadicción que provocaron en China fue tan brutal, fue un mecanismo de control social tan brutal, que llegó el momento en que cayó la monarquía, llegó a cubrir 1/3 de la población adulta. 1/3 de la población adulta. Y fue un azote permanente. Sun Yat-sen, el dirigente de la Revolución Nacionalista Republicana,
estaba en contra del tráfico de drogas, pero quien hereda el Kuomintang, el Frente Nacional, el Partido del Congreso se llamaría en español, era Chiang Kai-shek, que decía todo el tiempo, apoyado por los gringos, apoyado por los británicos, apoyado por los franceses, decía todo el tiempo, ay, es que es un tema tan duro, eso una vez que entra es dificilísimo resolver. Dificilísimo resolver, dificilísimo resolver, dificilísimo resolver. Ganó la Revolución China en 1949 y en un año se acabó el problema de la droga. Se convirtió en un problema de salud, se dijo a todas las personas vamos a darles el tratamiento, en medio de las pobrezas estamos muriéndonos de hambre, pero vamos a darles un tratamiento clínico a todas las personas que sean adictas, ¿no es cierto? Y al que le trinquemos en el tráfico de drogas, pena de muerte. Se acabó en un año el problema de la China en ese entonces creo que eran 700, 800 millones de seres humanos. Se acabó en un año. Y nosotros no tuvieron, en términos de relaciones públicas, no tuvieron cómo justificar esa situación, porque era el apoyo durante todo este tiempo de los gringos, de los británicos. Y entonces MacArthur, que tenía una posición en ese sentido bastante honesta, planteó que se copie en Japón ese mismo tema. Y también en un año resolvieron el problema de la droga en Japón. Así es que yo pongo eso como elementos porque se crean una cantidad de mitos, Sergio, respecto. Una vez que entra el narcotráfico ya es imposible, ya tienes que resignarte al tema. Ustedes están demostrando que con el cartel de Aragua han podido resolver la cosa, han podido desbaratar las mafias. Pues. Con inteligencia, con un trabajo de inteligencia que duró más de un año, hasta llegar a las cabezas del tren de Aragua y lo desarticularon. Y los que se resistieron con las armas, bueno, cayeron, y los que estaban presos se les sacó de las cárceles donde estaban y se les mandó una cárcel en medio de la selva. Entonces, el tren de Aragua aquí no existe y el cartel de los soles es una creación de los... Lo acaba de decir Boudreaux, este líder paramilitar que fue el que dirigió la operación naval de invasión a Venezuela hace 2 o 3 años, y que, bueno, él la dirigió pero no participó directamente. Y hace poco hizo declaraciones en Estados Unidos donde dijo abiertamente que el cartel de los soles era una creación de la CIA, que nunca había existido. Y el cartel de los soles tiene referencia a que en Venezuela los generales no usan estrellas. Como en todos los países del mundo que los generales en su charretera usan estrellas, aquí en Venezuela usan soles, porque era lo que se usaba en tiempos de Bolívar. Entonces, por eso es que ellos llaman el cartel de los soles, tratan de decir que son los líderes de la Fuerza Armada, los generales de la Fuerza Armada, empezando por Maduro, quienes tienen esta institucionalidad encaminada a destruir a la juventud estadounidense. Bueno, mira, en este recuento a brochazo grueso, digamos, que estamos haciendo, yo creo que sí resulta muy pertinente el retomar este último punto que mencionas, esta intentona. Vos decías, en el 2019, con el intento de golpe de Estado de Guaidó y lo que comprometieron a varios altos generales, inclusive de los servicios de inteligencia venezolanos, el gobierno de Estados Unidos soltó todas las cartas. Y ese fue el punto, digamos, el punto de inflexión para la oposición venezolana. ¿Qué intentan? ¿Cuál es el propósito de ese desembarco de los mercenarios en las costas venezolanas que fue derrotado? Cuéntanos cuál fue el operativo y también el hecho, porque aquí nuevamente aparecen, ¿no es cierto?, los mercenarios colombianos que también son de los mismos grupos, de las mismas empresas vinculadas a lo de Ucrania, vinculadas también a la cuestión del Mossad, vinculadas al golpe de Estado en Haití, que asesinan a un presidente de derecha, ¿sí?, que están directamente vinculados a la guerra en Yemen, a la guerra de los Emiratos Árabes. ¿Qué es el otro problema? O sea, aquí está directamente involucrada la CIA, están directamente involucrados los mercenarios, están directamente involucrados el tráfico de armas y está directamente involucrado el tráfico de drogas. Así es que ubiquémonos un poco cuál fue el propósito de ese operativo, por qué les falló y cuál fue la incidencia, digamos, dentro de la oposición venezolana interna. Claro, ese operativo, o sea, desde el año 2002, cuando le dieron el golpe de Estado al comandante Chávez, el arsenal de Estados Unidos se ha puesto en funcionamiento aquí en Venezuela. Sabotaje a la industria petrolera, sabotaje a la industria eléctrica, desabastecimiento,
eh, eh, intento de asesinato al presidente Maduro, intento de fractura de las Fuerzas Armadas, sabotaje al Consejo Nacional Electoral en las elecciones, invasión terrestre por Cúcuta y también por el sur, por el estado de Apure, esta invasión marítima que pretendía capturar al presidente Maduro y asesinarlo o llevárselo, en un operativo llevárselo a Estados Unidos como hicieron con Noriega. Eh, hay una historia poco conocida y parece que está clasificada todavía, pero es una historia en el sentido que hubo un comando del Mossad en las islas holandesas del Caribe, en Aruba o Curazao, no me acuerdo, preparado para venir a capturar al presidente Maduro y llevárselo. Eh, es decir, el arsenal de las operaciones encubiertas, por eso que Trump es un ridículo cuando dice que le ha ordenado a la CIA comenzar a hacer operaciones encubiertas en Venezuela. Pues aquí hay operaciones encubiertas hace 26 años, es un ridículo. Entonces, bueno, otra cosa que hicieron fue una alianza con la delincuencia organizada internamente aquí en Caracas, que se desató en algún momento una acción armada con fusiles de alto calibre de la delincuencia organizada en dos puntos importantes de Caracas, en la Cota 905 y en Petare. Y fueron derrotados y destruidos también. Es decir, que todas estas acciones que se han venido desarrollando forman parte de una continuidad de acciones de todo tipo que se han venido desarrollando. Y aquí nosotros sabemos que cuando los barcos se vayan, porque se van a tener que ir, aparte que Trump no les paga, no tiene dinero para pagar, el gobierno está cerrado y bueno, yo me imagino cómo estarán esos militares sabiendo que están ahí perdiendo el tiempo y matando pescadores porque es muy vergonzoso. Yo creo que el almirante Halsey renunció por eso, porque es muy deshonroso, por muy imperialista que sea un almirante, que los que tengan submarinos nucleares y portaaviones y destructores para atacar lanchas de pescadores. Eh, a ningún militar, para ningún militar es honroso eso. Entonces, toda esta operación fue capturada por las milicias de pescadores del pueblo donde desembarcaron. No estamos Los hablando del capturaron. ejército, estamos hablando de las milicias, o sea, de la La población milicia, organizada. la milicia, la población organizada en el pueblo donde se produjo el desembarco, ahí los capturaron. Y después llegó el ejército. ¿Y cómo se Eh, tenían preparado? ¿Cuál era la inteligencia, digamos, de los gringos el rato de hacer este operativo? ¿Cuál debía ser la respuesta interna? ¿Quién tenía que responder desde la... no iba a haber, no iba a haber respuesta interna, es que eso es lo que siguen diciendo hasta el día de hoy. Eso es lo que le sigue diciendo la oposición a Estados Unidos, que no hay respuesta interna, que las Fuerzas Armadas están fracturadas y que tan pronto se ponga un pie por parte de una unidad militar de Estados Unidos en Venezuela, un sector de las Fuerzas Armadas le va a dar apoyo, que María Corina Machado tiene millones de personas a su alrededor esperando que desembarquen para darle su apoyo y ocupar los diferentes edificios del poder del Estado para hacerse cargo de ello. Es lo que te digo, engañaron a Trump en el primer gobierno y hoy Trump tiene muchas dudas. Tiene muchas dudas. Y en el primer gobierno de Trump tenía el apoyo de Duque y de Bolsonaro, hoy no lo tiene. Entonces, el diseño operativo tiene que ser un diseño de invasión marítima, si es que quieren intentar eso. Una Y eso, reducción de esta cabeza de playa y tal vez un corredor aéreo como hicieron con Gaddafi, pagando a altos militares como lo han hecho en Siria, como lo han hecho en Irak, como hicieron en Libia, ¿no es cierto?, como lo hicieron en Afganistán, y con eso tratar de decapitar al gobierno venezolano. Tal vez ese sea la... sí, ya te digo, el arsenal de instrumentos de Estados Unidos es infinito, porque tienen mucho poder y muchos recursos. Junto con eso están desarrollando una brutal guerra psicológica que yo creo que es la que más daño hace. Y curiosamente hace más daño fuera de Venezuela que dentro de Venezuela, porque en Venezuela la gente está tranquila realizando sus labores,
mientras que en el exterior hay unos niveles de tensión que a mí me asombran. La verdad que da más miedo estar fuera de Venezuela viendo lo que dicen los medios que ocurre en Venezuela que estar aquí. Aquí yo no he alterado un ápice Bueno, mi básicamente, mira, yo comportamiento. creo que ahí hay un tema que valdría la pena, sobre todo la intelectualidad honesta, ¿no? Que pueden estar en desacuerdo con lo que hace el gobierno de Venezuela, que pueden estar en desacuerdo con los procesos más definidos, digamos, de la izquierda a nivel mundial, pero que claramente aquí hay una agresión imperialista que va a despertar, va a gatillar una espiral de violencia que probablemente no se quede dentro de las fronteras venezolanas, ¿no? Entonces yo sí creo que vale la pena el que ojalá programas como este, aportes como los tuyos, permitan un debate abierto en sectores académicos, en sectores de los movimientos sociales, de la izquierda, de la militancia social, que lastimosamente han caído absolutamente víctimas, digamos, de estas mentiras, ¿no? De estas trampas ideológicas que han operado muy bien. Yo creo que uno de los efectos de fuegos artificiales muy exitosos fue el tema del supuesto fraude en las últimas elecciones. Cuéntanos en qué quedó la denuncia que hizo el presidente candidato Maduro al presentar las actas y las evidencias del verdadero contenido de las elecciones ante la máxima autoridad de la función judicial. Bueno, se hizo una investigación que demostró que todas las supuestas actas que tenía la oposición eran actas hechas al margen de la votación. Eh, el, 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 los servidores del sistema electoral venezolano, del Consejo Nacional Electoral Venezolano, estuvieron intervenidos durante, no sé si están todavía, hubo que cambiarlos todos porque aquí, después de esa elección, hubo una elección de parlamentarios, de diputados, y esa elección ya debió hacerse con servidores nuevos, porque los otros todavía estaban sujetos al control por parte de hackers del exterior. Ahí tuvimos un gran apoyo por parte de China y de Rusia para, eh, para construir nuevos programas que nos permitieran protegernos de la acción de hackers. Y la última, bueno, hubo esa elección, yo no sé si tú sabes que aquí se hacen el poder popular, o sea, los consejos comunales. De hecho, hay una próxima elección el día 23 de noviembre, donde los consejos comunales en reunión proponen 6 o 7 proyectos para el desarrollo dentro de la comunidad. Y esos proyectos se llevan a elección, en una elección organizada por el Consejo Nacional Electoral. Y los 2 proyectos más votados son los que el gobierno financia. Eso ya se han hecho creo que 3 elecciones y ahora el 23 de noviembre es la cuarta en que las comunidades van a votar Ese es sobre los un nivel superior de los presupuestos participativos que nacieron en Porto Alegre, ¿no? Una cosa muy y interesante. de, y de Claro. democracia, porque es el pueblo que ese dinero no pasa ni por las alcaldías, ni por, no, es un dinero que ejecutan directamente los órganos del poder popular, los consejos comunales, son los encargados de ejecutar esos recursos que se aprueban. Y además, el presidente Maduro ha instado a los gobernadores que así como el gobierno central está financiando a los dos proyectos más votados, que los gobernadores financien al tercer proyecto más votado. Participación increíble. Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos, eh, esas elecciones ya se han hecho con servidores nuevos, que hubo que instalar programas nuevos, software nuevo, todo nuevo, porque el ataque que hubo ese día, 28 de julio en la noche, a los servidores del servicio electoral, en que los intervinieron y se corría el riesgo de que modificaran los resultados, fueron demostrados acta por acta e investigados ya no solo por el Consejo Nacional Electoral, sino que por el Tribunal Supremo de Justicia, que validó la elección.
Este es un tema muy importante porque no ha trascendido, ¿no? Y lo que es más triste, una cantidad de intelectuales, una cantidad de figuras referentes de los movimientos sociales en Ecuador y en otras partes de América Latina vinculados a la izquierda, vinculados tanto a la izquierda postmoderna como al campo nacional popular, han quedado presos de eso, ¿no? Y con unas inconsistencias tan grandes como que cuando la evidencia estadística con tecnologías, con métodos que han tenido 300 años de prueba en varias áreas de las ciencias, de la ingeniería, de la medicina, en torno a al cálculo de probabilidades mostraban claramente que la probabilidad de que haya habido realmente el resultado favorable a Noboa en las proporciones que se dio en la segunda vuelta eran prácticamente nulas. Cuando la candidata Luisa González salió a denunciar que hubo fraude, cuando hasta el propio presidente Rafael Correa mostró cuál fue la mecánica en el operativo de la votación, pues estos mismos referentes académicos, intelectuales, no dudaron en reconocer la validez de los datos proclamados por el gobierno de Noboa y su autoridad electoral, y al mismo tiempo están rechazando cualquier posibilidad de redención, pongámoslo así, de un gobierno venezolano que una y otra vez refrenda la voluntad popular en las urnas. Sergio, te agradezco muchísimo. Yo creo que las consideraciones que has puesto a disposición de nuestra audiencia son muy valiosas de parte nuestra, y creo que soy portador de la voluntad de buena parte del pueblo ecuatoriano. Un gran abrazo de solidaridad con el pueblo venezolano. Cuídate mucho. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Saludos a todas las hermanas y hermanos ecuatorianos.